Ahora veremos un segundo caso. Entonces tenemos que ir a la pestaña de Power Pivot, colocar una tabla dinámica, decirle que lo cree en una nueva hoja de cálculo. Y a esta hoja le cambiamos el nombre, genérico inf2. Entonces aquí vamos a elegir ahora utilizar la variable de sexo y cruzarla con la condición de egreso, que eran fallecidos o no. Entonces, considerando el criterio para cuál arrastrar las filas y las columnas, en algunos casos tiene que ver con un tema visual. Entonces, normalmente la idea es que quede cómodo para la lectura. Entonces, normalmente es más cómodo dar la preferencia a las filas, al campo que tenga, o a la tabla en realidad, que tenga mayor cantidad de categorías. Entonces, en este caso son similares, puesto que sexo tiene, en la práctica, si arrastramos sexo a filas, nos muestra que los campos son 4, y en el caso de la condición de egreso, si colocamos la condición de egreso en columnas, son 2. Entonces, a pesar de que son pocas las categorías de cada uno, igual se le podría dar preferencia al que tenga más en el caso de las filas. Entonces ya habíamos visto también que por un tema de diseño colocamos que el diseño sea en formato esquema. Entonces así aparece ya el nombre de el campo sexo o de la tabla sexo, y también de la condición de egreso, además con los nombres de cada uno de sus campos. Entonces esta tabla tiene que ser llenada ahora con lo que originalmente podría ser un conteo, y ya sabemos que para contar es necesario en realidad que sea un campo de... Arrastramos entonces como sugerencia diagnóstico, para acostumbrarnos a uno, diagnóstico a valores, y aquí está la cuenta de cada uno de los casos. Entonces, aquí vemos que muestra el total general. El total general sería de 47.453 para los hombres y 77.628 para las mujeres. Y aquí está el total verificado del total de los registros. Entonces esta tabla nos puede servir en primera instancia para los cálculos. Sin embargo, esto podríamos llevarlo un poquito más allá, tomando esta tabla en esta misma hoja, no es necesario crear una nueva, y la pegamos acá. Ahora sí, control C, control V. Entonces, esta tabla es independiente de la anterior, cuenta con las mismas posibilidades de los campos. Entonces lo que quiero mostrarles es que si hubiera una intención de mostrar si hay diferencias en género en relación a la condición de fallecido o vivo, entonces podríamos mostrar esto a nivel porcentual. Entonces nos ponemos sobre esta tabla y decimos que el recuento lo muestre. En realidad, cuando aquí colocamos ya está como recuento, esto no se modifica. Sin embargo, en mostrar valores como, tenemos que elegir ya no sin cálculo, sino que en realidad muestra los resultados de otra forma. Por lo tanto, como nosotros queremos, en este caso, y la intención es ver si, por ejemplo, en el caso de hombres, porcentualmente hay más fallecidos que mujeres, entonces tenemos que hacer un análisis porcentual por fila, puesto que la fila es el registro de sexo. Entonces, ahora decimos por fila, aceptar. Y con esto podemos ver lo siguiente. Al haber dicho que las filas iban a ser el 100%, vemos que aquí el 100%, en este caso, en esta fila, son hombres, y aquí mujeres. Por lo tanto, este 1,41% significa que un 1,41% de los hombres egresados en 2017 falleció, mientras que un 0,92%, o sea, menos del 1% de las mujeres egresadas en 2017 falleció. Al menos para los casos que estamos considerando, que son los 125.000, que siguen siendo el 100%. Y en general, también se puede decir que un 1,1% de los egresados, ya sea hombres o mujeres, fallecieron en el año 2017. Entonces, estos números ya dan información, pero además
serían comparables si hubiésemos trabajado también con datos de otros años. Si ampliáramos la base y agregáramos datos de años anteriores, entonces el tiempo o el campo de año podría ser una variable más a considerar y ver si han habido algunas diferencias significativas en cuanto a la cantidad de fallecidos, porcentualmente hablando. Porque normalmente, al considerar que somos más personas, cada vez más, entonces el número bruto de cantidad de fallecidos también iría aumentando. Sin embargo, hay que verlo en términos porcentuales. Otra forma entonces de ver esta misma info sería, otra vez, tomar esta tabla, puede ser incluso la que creamos recién, la copiamos y la pegamos. Y ahora, en vez de mostrar el cálculo a través de las filas, decimos respecto a las columnas y vamos a ver lo que significa. Respecto a las columnas, esto significaría lo siguiente. Ahora, como está en formato columnas, los 100% ya son los fallecidos o los 100% son los de condición vivos. Entonces, estos números ya se interpretan de otra manera, se miran en formato columna. Eso quiere decir que si miramos los fallecidos, que son el total, diríamos que para la muestra de los 125.000 casos, que son en este caso, para el caso de los fallecidos, que eran los 1.382, se diría a partir de ese que un 48,41% de los fallecidos, que son estos 1.382, son hombres, mientras que el restante son mujeres. Y respecto a los vivos, que son casi la mayoría, son 123.699 casos, un 37% lo aportan los hombres y un 62,1% o 2% sería en el caso de mujeres. Entonces, este caso, esto que está acá, en realidad es información que sería bueno no separarla, o sea, mostrar estas tres tablas en una misma infografía.